antecedentes, el contexto histórico de cómo es que se va a desarrollar todo lo que va a ser el Estado plurinacional. Por una parte, tenemos el caso del contexto histórico, hemos dicho, después de la recuperación de la democracia, Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro van a ser presidentes de Bolivia, van a hacer un cambio de lo que va a ser la economía en Bolivia. Lamentablemente, con Hernán Siles Suazo hemos visto la hiperinflación, la subida de precios, con Víctor Paz Estenssoro el decreto supremo 21060, y hay que ampliar un poquito el detalle. Se ha ido haciendo también la relocalización de los mineros, lamentablemente por el detalle de el cambio de modelo económico en Bolivia, los mineros no van a tener la posibilidad de seguir cobrando sueldo por el Estado, sino que simplemente ellos tienen que empezar a buscar otro tipo de trabajos, y a eso se le llama la relocalización. Posteriormente, lo que se va a desarrollar es la estabilidad económica en Bolivia, hemos dicho, con Jaime Pazamora, Gonzalo Sánchez de Lozada. En el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada hemos observado, va a desarrollarse lo que va a ser la capitalización de los hidrocarburos. Bolivia pierde 97% de ganancia del tema de hidrocarburos, lo va a ganar directamente las empresas extranjeras, y el 3% va a ser ganancia netamente de Bolivia, solo el 3%. Posteriormente hemos visto el ingreso de lo que va a ser el siguiente gobierno, Hugo Banzer Suárez, y este personaje lo que va a desarrollar es algo más duro, hemos dicho, en cuestiones económicas, lo que va a ser la privatización directamente. Y un tema específico hemos visto el año 2000, lo que va a ser la guerra del agua en Cochabamba. De enero hasta abril del año 2000, como les vuelvo a repetir, se ha desarrollado esta guerra del agua, con un saldo trágico de 6 personas fallecidas y 175 personas heridas. Posteriormente, lo que se va a desarrollar también va a ser cambio de gobierno. Banzer no tenía las condiciones de salud de poder seguir siendo presidente, va a haber un cambio y Jorge Quiroga ingresa como nuevo presidente en Bolivia. ¿Qué es lo que sucede con Jorge Quiroga? Directamente este personaje va a desarrollar lo que va a ser las primeras conversaciones con Chile para desarrollar lo que va a ser el caso de la posible venta de gas de Bolivia por Chile hacia México y Estados Unidos. Termina el gobierno de Jorge Quiroga e ingresa el gobierno nuevamente de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, y a partir de ellos lo que se va a desarrollar es ya la posibilidad de la venta exacta para estos países, y ahí es donde comienzan todas las protestas, huelgas, marchas en contra de lo que va a ser la venta del gas. Primeramente va a ser simplemente una posibilidad de que no se pueda vender el gas por cuestiones simplemente de tener más riquezas o de la posibilidad de industrializar el gas aquí en Bolivia. El otro detalle, posteriormente a la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, habíamos dicho, ingresó Carlos Mesa. Habíamos dicho 2003, 2005 va a ser Carlos Mesa como presidente, y en algún momento les había comentado, ha habido un referéndum, y a partir del referéndum que ha desarrollado Carlos Mesa, se ha dado la posibilidad de que Bolivia, solo en título, obtenga la idea de que Bolivia es dueña absoluta de los hidrocarburos, pero al interior de la tierra, al interior del subsuelo. Cuando sale al suelo, directamente es parte ya de las empresas extranjeras y una pequeña mínima parte de lo que va a ser para Bolivia nuevamente. Termina el gobierno de Carlos Mesa, hemos dicho, decidió renunciar en 3 oportunidades, y al final Eduardo Rodríguez Belcé va a ser el próximo presidente de Bolivia. Este personaje les había comentado, no sé si les aclaré completamente, en el caso de lo que va a ser la jerarquía dentro del gobierno, ya muchos deben saber, es presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de diputados. Si el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y posteriormente Carlos Mesa, que era el vicepresidente, renunció también, le tocaba al presidente de la Cámara de Senadores, y este personaje dijo no acepto el título de presidente, y se pasó directamente a preguntar a la Cámara de Diputados si el presidente de la Cámara de Diputados podía acceder a ser presidente de Bolivia. También lo rechazó, y al final se buscó dentro de lo que va a ser el poder judicial, dentro de los jueces. Específicamente habíamos dicho Eduardo Rodríguez Belcé era, mejor dicho, presidente de la Corte Suprema de Justicia. En calidad de presidente de la Corte
Suprema de Justicia, llegó a ser presidente de Bolivia, fue un presidente interino, duró alrededor de 6 meses más o menos, 8 meses, perdón, y posteriormente se da las elecciones de presidente y de prefecto, y Evo Morales ganó con el 54% de los votos. Listo, ahí está un poquito el resumen para ir recordando lo que habíamos quedado hace un día atrás, el día martes, ¿no? Entonces vamos detallando ahora sí el desarrollo del Estado plurinacional. Esto ya lo habíamos visto en lo anterior, siempre les digo, no se olviden de sacar la capturita, ya lo hemos visto en lo anterior, pero los que no estaban tal vez presentes, saquen una captura y vamos a ir tomando nota de cuál es el desarrollo del Estado plurinacional. Vamos a ver diferentes puntos del Estado plurinacional. Primeramente vamos a ver lo negativo del Estado plurinacional, qué es lo que criticamos del Estado plurinacional. Posteriormente vamos a ver lo positivo, qué es lo que se ha hecho en materia de economía, en materia de eh, salud y otros detalles en cuanto al gobierno de Evo Morales. Y posteriormente vamos a ver también los conflictos que ha tenido al interior el Estado plurinacional, para terminar finalmente con detalles de lo que ya conocemos en la historia reciente, año 2019, año 2021 hasta el 22, hasta este año. Entonces vamos con el primer subtítulo, anótense ahí, lo negativo. Vamos estableciendo entonces lo negativo del Estado plurinacional de Bolivia. Vamos a ir tomando nota. En algunos casos específicas fechas les voy a dar, en algún caso simplemente los años para tener una referencia de lo que va a ser el caso específico, ¿ya? Número 1, anótense, 26 de diciembre del 2010. 26 de diciembre 2010. ¿Qué es lo que había sucedido en esa etapa 26 de diciembre del 2010? Poquito les voy contando antes de que anoten algo, les voy comentando solamente la fecha, anotenlo, 26 de diciembre del 2010. Les comento el contexto. ¿Qué es lo que pasó con Evo Morales? Evo Morales para esas fechas había viajado a Venezuela. Si mal no recuerdo, era sábado o domingo. Viajó a Venezuela y tendría que estar de retorno el día lunes o domingo por la noche. Lo interesante del asunto es que como el presidente Evo Morales, expresidente en este caso, Evo Morales, viajó a Venezuela, se quedó Álvaro García Linera como presidente interino de Bolivia. En calidad de presidente interino, él firma el decreto, él dicta, por decir así, la ley que se había ya consensuado entre el presidente Evo Morales y los ministros. Anótense ahora sí, ¿cuál es la ley? Eliminación del subsidio de los combustibles. Anótense. Eliminación de los subsidios a los combustibles. Entonces, el gobierno de Evo Morales, a la cabeza de Álvaro García Linera, había eliminado los subsidios. ¿Qué son los subsidios a los combustibles? Muchos deben saber, Bolivia, en realidad, al venderse la gasolina, el diésel y demás, está pagando el Estado boliviano una parte de lo que nosotros gastamos. Imagínense esto, en la actualidad tenemos la gasolina a 3.47 el litro a nivel nacional, 3 bolivianos con 47 centavos. Bolivia no produce directamente la gasolina, lo va a importar, trae de otro lugar. Entonces, el gasto de traer de otro lugar el combustible, ¿qué es lo que sucede? Simplemente el Estado boliviano compra el combustible en más caro, alrededor de $7 el precio de cada uno del litro de gasolina, un ejemplito, y nos vende a nosotros a 3.47. Perdemos 4 bolivianos, es decir, el Estado boliviano pierde alrededor de 4 bolivianos al vender a la ciudadanía en menor precio. Entonces, esos son los subsidios. Eso es lo que había eliminado Evo Morales. En ese tiempo se dijo, lo que ha sucedido no es un gasolinazo, porque el nombre que las personas le han dado es gasolinazo, pero el gobierno central dijo, es nivelación de los precios. No estamos haciendo un gasolinazo, sino una nivelación de precios. Pero como siempre les digo, es un gasolinazo. Desde cualquier punto de vista, fue un gasolinazo. Subió los precios. ¿Qué significa esto? Que una vez que sube la gasolina, todos los productos a nivel nacional van a subir. Desde el pan, azúcar, pollo, todo va a subir. Entonces, ¿qué es lo que ha originado este punto? Protestas
y lamentablemente inflación. Ya habíamos dicho que es la inflación, la subida de precios. Ahí está. Entonces, ese es un primer punto negativo que se dio el año 2010. ¿Cómo se resolvió el problema? Tras las protestas, huelgas y marchas contra Evo Morales, el año 2010, Evo Morales, ya aquí en Bolivia, después de haber visitado Venezuela, aquí en Bolivia estuvo unos días acá y las protestas continuaron y dijo, se anula el subsidio, perdón, se elimina este decreto de los subsidios de los combustibles. Entonces, se retorna nuevamente al precio anterior. El precio anterior va a ser 3,47, como les decía, en el tema de la gasolina. Pero ¿cuál es el detalle lamentable? Que la inflación ha producido subida de precios. No va a rebajar tanto los precios que ya se habían establecido por la subida de la gasolina y el diésel. Entonces, esa es la consecuencia. Se resolvió el problema en un 80-90% por decir, pero un 10% va a tener que subir nomás los productos a nivel nacional. Listo, ese es un primer punto. Vamos con un segundo punto, el caso del año 2010 también que se va a desarrollar, anótense, 2010, como les decía en algún dato, fechas les voy a dar, en algunos solamente años de referencia. En el año 2010, el problema específico también va a ser la construcción de la carretera, ahí está, anótense, la construcción de la carretera por el TIPNIS. Algunos deben recordar ese detalle. Construcción de la carretera por el TIPNIS. TIPNIS en siglas, ¿no ve? TIPNIS, TIPNIS. Muchos del interior tal vez conocen el lugar. En el caso del TIPNIS, ¿qué es el TIPNIS? Es un territorio, son los iniciales justamente, territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure. Está relacionado ahí Beni y Cochabamba. ¿Qué es lo que está haciendo en ese tiempo Evo Morales? Había planificado, había proyectado ya la construcción de una carretera desde Beni hacia Cochabamba. ¿Qué es lo interesante? Va a unir Beni y Cochabamba y va a volverlo un polo de desarrollo. Parece bien interesante y positivo, pero ¿qué es lo negativo? Que no se había cumplido lo que dice la Constitución política. La Constitución dice, tiene que haber una pregunta previa, consulta previa se llama eso. La consulta previa significa que se tiene que preguntar antes de desarrollar el proyecto, la planificación, la convocatoria de una empresa a nivel internacional para la construcción de cualquier camino. Se debe preguntar a quiénes, a las personas que viven en el lugar. En el caso del TIPNIS, son los campesinos, los indígenas que van a vivir en esa área, por eso se llama territorio indígena, y a ellos nunca se les había preguntado. ¿Qué es lo que van a hacer los del TIPNIS? Van a desarrollar una primera marcha desde Beni hasta la ciudad de La Paz para protestar en contra de la construcción de la carretera. ¿Por qué no quieren la carretera? Porque básicamente destruye lo que va a ser el piso ecológico. Va a destruir parte de lo que va a ser el Parque Nacional Isiboro Seguro. Es un parque nacional. Los parques nacionales son áreas verdes imposibles de tocarse por algún gobierno. Entonces, eso es lo que había sucedido. Las personas llegan hasta lo que va a ser justamente, perdón ahí, un momentito, va a llegar justamente hasta lo que va a ser la ciudad de La Paz a protestar justamente en contra de esta iniciativa de la construcción de la carretera. Cuando llegan aquí a La Paz, se resuelve el problema, se hacen los distintos tipos de debates entre el gobierno y los indígenas y consensúan, sacan un documento diciendo que no va a haber la construcción de la carretera hasta que se desarrolle una consulta previa. Listo, se terminó el asunto. Se fueron los indígenas a Beni y todos estaban tranquilos por un tiempo, alrededor de 3 a 4 meses habrá sido, y posteriormente el gobierno de Evo Morales nuevamente habla de la construcción de la carretera de Beni-Cochabamba, nuevamente, y no se ha cumplido la cuestión de la consulta previa. Entonces, las personas, los indígenas de Beni van a volver nuevamente en una segunda marcha a desarrollarse desde las localidades de Beni hasta los lugares de los Yungas de La Paz para ingresar nuevamente.
Pero antes de que lleguen a la ciudad de La Paz, el lugar específico donde se va a desarrollar un encuentro entre policías e indígenas va a ser Chaparina. Vayan tomando nota. Chaparina es el lugar específico. ¿Cuándo ha sucedido lo que les voy a contar a continuación? 25 de septiembre, 25 de septiembre, este dato, a ver, 2011 habrá sido, no tengo el dato exacto, 2011, 25 de septiembre de 2011. ¿Qué es lo que sucedió? Los indígenas de Beni están ingresando a lo que es el departamento de La Paz para llegar a la ciudad de La Paz, pero en medio camino hay un problema. Se dice que hay un grupo de cocaderos de La Paz, de los Yungue de La Paz, que van a pelear directamente con los indígenas del Beni. ¿Para qué? Para que no puedan pasar hacia la ciudad de La Paz. Dado este detalle, la policía boliviana se moviliza hasta este lugar que les decía Chaparina, y lamentablemente, en vez de que simplemente hagan la posibilidad de alejar a los dos grupos, lo que va a hacer la policía es represión a los indígenas del Beni. ¿Qué es lo que les van a hacer? Los van a maniatar, les van a pegar incluso scotch, es decir, la famosa cinta para pegar en las bocas, les van a pegar con el scotch justamente en las manos. De esa manera es que se ha sucedido. ¿Qué es lo que se dijo? Lamentablemente, se dijo que se rompió la cadena de mando. Entonces, lamentablemente, se le ha culpado a la policía boliviana directamente de que es el autor, es decir, los altos mandos de la policía, los que han desarrollado esto. Para tener un poquito en claro qué es lo que había sucedido, lo que me acuerdo todavía, compañeros, para aclarar un poquito, es el caso de el personaje Sacha Llorenti, ministro de gobierno en ese momento. Sacha Llorenti es actualmente uno de los representantes políticos de Bolivia en la ONU. Entonces, fíjense, Sacha Llorenti en ese momento había dicho que simplemente tenemos órdenes legales, órdenes judiciales, de que sí se podía intervenir la marcha en Chaparino. Eso es lo que dijo ese día, del 25 de septiembre. Pasando un día después, Sacha Llorenti dice, no, se rompió la cadena de mando, la cuestión de la orden judicial no tiene nada que ver, simplemente ha sido la ruptura del mando. Entonces, al final de cuentas, lamentablemente se hizo los juicios y demás, y Sacha Llorenti parece ser que salió todo libre y se fue a vivir allá a Estados Unidos porque es representante, como les vuelvo a repetir, de Bolivia en la ONU. Esto el día de hoy no se ha hecho gran cosa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como consecuencia de este caso de Chaparina van a anotarse 100 heridos y 200 detenidos. 100 heridos y 200 detenidos. Listo, ahí está. Entonces, ese es el detalle de lo que había sucedido en la posibilidad de la construcción de una carretera Beni-Cochabamba. Posteriormente se ha hecho el análisis de la consulta previa, se les ha preguntado a los indígenas si querían la carretera, y eso es lo más contradictorio. Las personas, el año 2012, 13 y demás, dijeron sí, aceptamos la carretera. Y hasta el día de hoy no hay construcción de la carretera. Es muy contradictorio. Se ha hecho la consulta, pero al final de cuentas, el proyecto, no sé si tal vez el grupo, el organismo internacional que nos tenía que dar el monto de dinero, tal vez se perdió, qué sé yo, ¿no? Se perdió en el sentido de que simplemente han cambiado tal vez de país o han cambiado de préstamo y al final de cuentas no se ha desarrollado ningún reembolso de lo que va a ser o ningún, ¿cómo se dice? Ninguna inversión, mejor dicho, de lo que va a ser la construcción de una carretera. Listo. Ese es el segundo punto importante. Vamos a otro detalle, lo que va a ser el fondo indígena. Fondo indígena. El año en el cual se desarrolla este fondo indígena es a partir del año 2005. Les voy detallando. Como dice, es un fondo, es decir, cuestión de dinero, mucha plata. Desde el año 2005, 2006, 2007, mejor dicho, ahí comenzando el gobierno de Evo Morales, lo que había sucedido es que por decretos se puede, incluso está en la Constitución Política, se puede entregar un monto de dinero
a los campesinos, a los indígenas, para desarrollar obras por sí solos, no sin necesidad de gobernadores, sin necesidad de alcaldes, sin necesidad de diputados, senadores o ministerios. Directamente a los dirigentes se les da un monto de dinero y ellos empiezan a desarrollar lo que va a ser la construcción de sus infraestructuras, de riego, pozos y lo que deseen ellos. Listo. Entonces, eso es lo que se ha desarrollado a partir del 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el año 2013. A partir del año 2013, van a ir tomando nota, es que se ha visto que lamentablemente el tema del fondo indígena se ha dado montos de dinero a los dirigentes y cuando se ha ido a revisar las obras, lamentablemente no están construidas o están construidas solamente las bases, los cimientos y al final de cuentas no hay construcción de la obra entera. El año 2015, la Contraloría General del Estado, que es parte del movimiento del socialismo en ese tiempo, el jefe de la Contraloría General del Estado, también en el 2015 acepta de que sí ha habido un monto de dinero que el Estado les había dado a los dirigentes y que no hay obras. ¿Cuánto es el monto de dinero que se le había entregado al fondo indígena? Anótense, 182,7 millones de bolivianos. 182,7 millones de bolivianos. Les vuelvo a repetir, se entregó todo ese monto de dinero a los indígenas, a los campesinos, y lamentablemente no hay obras. Por lo menos este es el detalle. Se dice que del 100% de todas las obras que se ha pedido, 67% son irregulares. Es decir, no hay construcciones de puentes, de ampliaciones de infraestructura o hospitales, qué sé yo, cosas así, no hay. Se ha pedido para tal cosa, pero no se ha hecho. Alrededor de 40, casi 40, 30% sí está desarrollado. No hay que negar lo que algunos han desarrollado de forma positiva. Sobre el caso del fondo indígena, ¿cuánto se ha recuperado del dinero que se había malgastado ahí? 1,4 millones de bolivianos. Fíjense, de 182,7 millones, solamente 1,4 millones se ha recuperado. Es decir, se tomó las cuentas, se recuperó el dinero del Estado boliviano, pero el problema subsistió, se gastó el dinero y lamentablemente no tenemos obras en el área rural. Listo, ahí está, ese es el tercer punto negativo y es el más duro, porque a partir del año 2013-2015 el fondo indígena va a sonar muy fuerte en Bolivia. ¿Ustedes cuántos años habrán tenido el año 2015? Sonó tan fuerte el 2015, 16, 17, 18, que al final de cuentas eso es lo que produjo que a nivel nacional el movimiento al socialismo vaya bajando de apoyo. Vamos con otro detallito. 21 de febrero del año 2016. 21 de febrero del año 2016. Entre paréntesis pueden colocar 21F, es el tan conocido 21F, 21 de febrero del año 2016. ¿Qué es lo que se hace? Un referéndum. ¿Para qué es el referéndum? Para cambiar la constitución política, no todo, un artículo. Incluso pueden anotar el artículo. Artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Artículo 168. Aquí hago un pequeño paréntesis, como les había dicho hace unos 2 días atrás, hace 3 días ya les estaba comentando, el día lunes vamos a comenzar, compañeros, con el tema de lo que va a ser el tema de constitución política del Estado. Entonces, como siempre les indico, como ya les había dicho y les recalco, consíganse la constitución política del Estado. Siempre les digo a los compañeros, lápiz rojo, lápiz negro, marcadores, resaltadores, pestañas, todo lo que ustedes deseen para que vayan subrayando lo más importante de la Constitución. Vamos a ir analizando cada uno de los artículos más importantes de la Constitución, vamos a ir explicándolos y vamos a ir viendo lo que les va a servir muchísimo para el examen. Y como siempre les digo, tanto para policías y como militares, siempre la Constitución política va a ser base para ustedes. Dentro de sus instituciones, nada raro que sí o sí van a leer este texto, la Constitución. Si lo tienen subrayado desde ahorita, lo van a tener ya allá en sus instituciones y tranquilamente van a poder repasar lo que ya van a saber desde ahorita, ¿ya? Entonces, eso les hago recuerdo, desde el día lunes vayan teniendo el caso de
el textito de la Constitución. Los que no tienen el textito, traten de comprarse, compañeros. ¿Por qué siempre les digo? Se aburren después los compañeros. Cuando uno no tiene el documento, lamentablemente no sabe de qué estamos hablando y al final se aburren mucho los compañeros. Cierro paréntesis. Les voy comentando entonces lo del 21F. Se había intentado cambiar el artículo 168. ¿Qué dice el artículo? Dice que simplemente se puede ser presidente dos veces seguidas, y nada más. Tiene que haber un periodo de descanso, un año, un gobierno mismo, 5 años, y posteriormente sí puede volver a ser candidato, pero de forma continua solamente dos. Eso es lo que habían tratado de cambiar, y el referéndum justamente dio negativo. La pregunta más o menos fue esta, ¿no? Más o menos. ¿Usted quiere cambiar el artículo 168 de la Constitución para que haya reelección o elección indefinida? ¿Sí o no? Y ganó el no. Entonces la población a nivel nacional dijo, no queremos que se cambie la Constitución. Listo. Hasta el día de hoy, siempre les digo, no se ha cambiado nada de la Constitución política del Estado. Es un tema parte negativo porque en realidad se ha tratado de cambiar la Constitución política justamente para el tema de la reelección, pero le salió negativo al gobierno nacional de ese entonces. Listo, vamos con otro detalle más. Año 2019. Año 2019. 3 muertos, anótense, 3 personas fallecidas en protestas del 10 y 11 de noviembre del 2019. En protestas del 10 y del 11 de noviembre del 2019. Ustedes ya saben lo que sucedió el 10 y el 11 de noviembre del 2019. Complicado, ¿no? Y para recordar cómo habrá estado en el interior, acá en la ciudad de La Paz, el Alto, estaba súper complicado la situación. 10 y 11 de noviembre del año 2019. Hubo 3 muertos. El gobierno todavía parece entonces, el 10 de noviembre era de Evo Morales, el 11 va a ser la renuncia y lamentablemente entre el 10 y el 11, entre la renuncia, lamentablemente va a haber 3 fallecidos. Y todos le achacan los muertos a Evo Morales justamente. Hay temas y temas, pero hay que ver si es cierto o no es cierto, si es que como dicen muchas veces, los del movimiento al socialismo o las organizaciones sociales son los que han producido los 3 fallecidos. Voy a tratar de investigar más a fondo en qué se habrá quedado la situación esta. Pero ahí está, lamentablemente luto para la familia boliviana. 3 fallecidos en esas protestas. Listo, con esto terminamos los datos más importantes en caso de lo negativo dentro del Estado plurinacional. Listo, vamos a anotarnos ahora lo positivo. Segundo dato, lo positivo del gobierno del movimiento al socialismo, del gobierno de Evo Morales, del gobierno del Estado plurinacional. Un primer detalle positivo va a ser el año 2006. Y anótense el detalle. Una vez que ingrese Evo Morales al gobierno, como están viendo ahí la imagen, justamente dice 22 de enero del 2006. Ese enero, febrero, marzo, entre esta etapa, es lo que va a desarrollarse este primer punto. Se reduce el salario. ¿Quién se reduce? El presidente, es decir, el presidente entrante Evo Morales, se reduce el salario en un 57%. Se reduce el salario en un 57%. Les voy comentando, como siempre, para que me entiendan el contexto. Cuando Evo Morales era candidato del MAS para ese entonces, una de las cosas que dijo Evo Morales es que los presidentes de Bolivia ganan mucho dinero. Entonces, si es que él iba a ser presidente de Bolivia, se iba a reducir el salario. ¿Cuánto ganaban mensualmente los presidentes a nivel Bolivia? Estamos hablando de Gonzalo Sánchez Lozada, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Banzer. Ganaban alrededor
de 37.000 bolivianos mensuales. Imagínense, 37.000 bolivianos en un mes. Una vez que ingresa Evo Morales al poder, se desarrolla una reunión de ministros y lo más interesante es que se va a reducir el salario, como hemos dicho, en un 57%. ¿Cuánto va a ganar Evo Morales ahora? 17.000 bolivianos. Fíjense, se ha rebajado el salario de 37.000 bolivianos a 17.000. 17.000 bolivianos. ¿Será cierto o no será cierto este último detalle que les voy a comentar? La reducción fue cierta, 17.000 bolivianos va a ser el tope que va a tener. ¿Qué es lo que les comento? Se dice, en palabras de Evo Morales en algún caso, en sus discursos decía, en realidad él quería bajarse el salario hasta un 11.000 bolivianos. Él decía, un presidente no necesita tanto dinero para poder subsistir, entonces el monto de dinero, 11.000 bolivianos, ese tendría que ser el salario. ¿Qué es lo curioso? Que en realidad los ministros le habían dicho que no tiene que rebajarse tanto el sueldo. ¿Por qué? Porque leyes bolivianas dicen el presidente es el que gana más dinero a nivel nacional. Más que un presidente, nadie puede ganar en Bolivia. Entonces, si se reduce el salario hasta un 11.000 bolivianos, pues muchas de las personas intelectuales, pueden ser dueños de fábricas, empresas y demás, simplemente van a retirarse de Bolivia y se van a ir a otros países, porque prefieren ganar más dinero en otros países que aquí en Bolivia, que va a ser 10.000, 11.000 el tope. Entonces, por ese motivo los ministros le habían dicho que simplemente no tiene que rebajarse el sueldo más allá de los 17.000. Por lo menos está bien un estándar ahí 17.000. Fíjense, entonces ese es el detallito interesante, positivo. Vamos con un segundo detalle. El caso de ese mismo 22 de enero del 2006 que les decía, se declara Bolivia un estado plurinacional. Anótense, 22 de enero del 2006, se declara al país un estado plurinacional. Esta declaración del estado plurinacional el año 2006 es todavía inoficial, es decir, no hay un documento que establezca que Bolivia cambia de nombre. Simplemente es de forma simbólica. Como ustedes ya hemos dicho, Evo Morales es el primer presidente indígena del estado. Entonces, que simplemente por haber sido indígena, se le conoce como el primer presidente de un estado que va a ser al final de cuentas reconocido como plurinacional. ¿Cuándo se lo va a reconocer de forma oficial? Recién en el año 2009, pero ya desde el año 2006 se tenía la concepción de que estábamos ingresando a un otro tipo de estado, no solamente República de Bolivia, sino un estado plurinacional como es Bolivia. Y como ya todos saben, cada 22 de enero del 2006 se recuerda justamente el Día del Estado Plurinacional. Por este detallito, ¿no? Cada 22 de enero. Listo, ese es un segundo detalle interesante porque en realidad se apertura Bolivia a no pensar que simplemente somos, entre comillas, bolivianos, vamos a ver eso en la Constitución, sino que está ampliado a todas las culturas de Bolivia. Todas las culturas de Bolivia son entonces parte de lo que va a ser la nación de Bolivia. Listo, vamos con otro detalle importante también. 1 de mayo del 2006, como ya les había comentado este detallito, la última clase. 1 de mayo del año 2006. ¿Qué es lo que sucedió el 1 de mayo del 2006? Nacionalización de YPFB, o nacionalización, si quieren ustedes, de los hidrocarburos. Nacionalización de los hidrocarburos. ¿Qué es esto de la nacionalización? Un poquito, no me acuerdo muy bien el detalle. Les decía en realidad que Evo Morales ha desarrollado una nacionalización, no al estilo histórico del MNR, en el cual se tiene que quitar a los dueños de las empresas a nivel internacional y hacer que el gas boliviano sea nuestro, 100%. No es el caso, sino que simplemente Evo Morales lo que hace es renegociar con las empresas internacionales. Acuérdense lo que les decía de Carlos Mesa. Carlos Mesa decía,
No podemos hacer una nacionalización porque en realidad las empresas se van a ir del país y no hay quien invierta aquí en Bolivia y el gas se va a quedar en el suelo. Entonces, en el caso de Evo Morales dice, vamos a renegociar, ahora el Estado boliviano va a ganar más dinero y va a ganar menos dinero las empresas extranjeras. ¿Cuánto gana Bolivia a partir del año 2006? Anótense, 82%. 82% de las ganancias de los hidrocarburos ya es de Bolivia. Muy diferente a la capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada. Imagínense, perdíamos 97%, ahora estamos ganando 82%. El resto, el 18%, es de las empresas extranjeras. Están ganando, sigue dinero. ¿Por qué ganan dinero? Porque ellos están invirtiendo en Bolivia, están dando dinero a Bolivia para la extracción del gas y nosotros en compensación les entregamos 18% de ganancias. Siempre les comento, no todas las empresas van a estar contentas con este cambio de contrato a nivel Bolivia. Muchas de las empresas se van a ir a quejar a nivel internacional. ¿Y dónde están los juzgados? En Nueva York. Se fueron a quejar en Nueva York. ¿Y quién ganó? De los juicios sobre este contrato, Bolivia gana. Todos los juicios a nivel internacional sobre este tema, Bolivia lo gana. ¿Por qué? Por un detallito bien sencillo. El gas es de Bolivia, el país es Bolivia. Se acepta lo que las leyes bolivianas se dice aquí en el territorio. No puede hacer nada la empresa contra el gobierno de Bolivia. Entonces, simplemente los jueces a nivel internacional fallan a favor de Bolivia. Y siempre les comento, por eso es que tenemos ahora, como ya les decía en algún momento, muchas de las obras a nivel internacional, a nivel nacional, perdón, por el detalle de que Bolivia gana más dinero, 82%. Listo, vamos con otro detalle. 6 de agosto del 2006. 6 de agosto del año 2006. 6 de agosto del 2006. Asamblea Constituyente en Bolivia. Asamblea Constituyente en Bolivia. El día lunes les voy a detallar qué es una asamblea constituyente en definición, pero les explico un poquito para que me entiendan fácilmente. La asamblea constituyente sirve para escribir una nueva constitución. Parecido nomás es una asamblea constituyente. El año 2006, como están viendo muchos cambios ese año, se ha hecho también una asamblea, han reescrito la constitución política del Estado, que es la ley más importante de Bolivia. 2006, 2007 se va a terminar, hasta el 2009 se va a entregar el documento oficial para Bolivia. Entonces, ahí comenzó todo, el año 2006. ¿Qué es lo que se reescribe ahí? Que Bolivia ya no es República de Bolivia, o en todo caso, que no es Bolivia simplemente. Sigue siendo república hasta el día de hoy, les voy a mostrar la constitución de ese día. Pero ¿cuál es el detallito? Que ya se llama Estado plurinacional también. Aparte de ser república, es un Estado plurinacional. Listo. ¿Qué más se desarrolló? Octubre del 2006. He estado buscando un poquito la fecha, en algún caso dice 31, pero vamos a anotarnos ahí, octubre del 2006. ¿Qué pasó en esa etapa? Anótense, nacionalización de la mina de estaño de Huanuni. Nacionalización de la mina de estaño de Huanuni. Con H, ¿no ve? H-U-A-N-U-N-I. Huanuni. Ahí está. Se han nacionalizado otro sector más. Parte de lo que va a ser la minería a nivel nacional también se nacionaliza. Listo. De esa manera se cierra el año 2006. Muchas nacionalizaciones, muchos cambios para Bolivia. Vamos, ¿qué más de positivo tenemos en el Estado plurinacional? 2007. Anótense, 2007. Dos casos emblemáticos el año 2007. Número 1, anótense. Vamos a colocarlo de esta manera. Nacionalización del agua. Nacionalización del agua. En realidad, ¿qué es lo que pasa con la nacionalización del agua? En realidad, simplemente se rompe contratos con una empresa extranjera que era francesa y simplemente se
reorganiza nuevamente Bolivia y se crea una empresa, por lo menos aquí en La Paz, muy conocida, EPSAS. Entonces, de esa manera es que se rescindió el contrato y comienza nuevamente a tener el, el poder del agua, por decir así, Bolivia. Siguiente punto, que sucede también en el mismo año 2007. Nacionalización, otra vez el término, ahí está, nacionalización del complejo metalúrgico Vinto. Anótense. Nacionalización del complejo metalúrgico Vinto. Complejo metalúrgico Vinto. ¿Para qué sirve un complejo metalúrgico? Pues para refinar el mineral que se extrae de las minas. Parecito nomás es el complejo metalúrgico y eso estaba en manos extranjeras y lo que hace el gobierno de Evo Morales es recuperarlo para el Estado boliviano. Vamos con el año siguiente, 2008. Otros dos casos emblemáticos para el 2008. Más conocido, otra vez, nacionalización. ¿Nacionalización de qué? De Entel. Anótense, nacionalización de Entel. Les voy comentando este caso. La empresa Telecom era dueña, por decir así, de lo que era la telefonía a nivel nacional. Entel, igual que el caso de YPFB y de cualquier otra empresa, le pertenecía las ganancias más a Telecom que a Bolivia mismo. Lo que hace el gobierno de Evo Morales es comprarle, por decir así, todas las acciones de Telecom, simplemente hacer que se firme otro contrato y al final, en realidad, recuperar completamente Entel para Bolivia. Entonces, a partir del 2008, Entel ya es propiedad plena de los bolivianos. Como están observando, es todo una seguidilla de nacionalizaciones, perdón. En estas nacionalizaciones, ¿qué significa? Esa es la política de Bolivia. La nacionalización significa entonces recuperar para Bolivia las empresas estratégicas y a partir de ese momento Bolivia va a empezar a ganar más dinero para los bolivianos. El dinero no se va a ir al exterior porque las empresas internacionales no van a tener ya las ganancias que antes tenían. Ahora el dinero se va a quedar aquí en Bolivia. Esa es la política de Evo Morales, la política de el Estado plurinacional. Vamos con otro detalle que ya no tiene que ver mucho con la cuestión económica. Anótense la campaña de alfabetización cubana. Ahí está. Entonces, anótense campaña de alfabetización cubano. ¿Cómo se llamaba esta campaña de alfabetización? Su título era Yo sí puedo. Algunos deben recordar quizás, algunos tal vez no. Nunca lo habrán escuchado posiblemente. Yo sí puedo. Ese era el título. Para antes del ingreso de Evo Morales al poder, lamentablemente a nivel Bolivia había mucho lío, mucho problema acerca de las personas que no sabían leer ni escribir. Y los cubanos, como Fidel Castro era amigo de Evo Morales, pues los cubanos nos apoyaron con su modo de enseñanza, con su modelo de aprendizaje acá en Bolivia. Básicamente es esta. Traían una tele y en la tele repetían un video en el cual decían cómo se tendría que hacer la A, la E, la I, la O, la U, cómo se tendría que posiblemente pronunciar y demás. Entonces, las personas mayores de edad, muchas han participado en esto, que no sabían leer ni escribir, y han aprendido poco a poco todos estos detalles. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo interesante de esto? Que el año 2008, la UNESCO, se van a notar, es un organismo internacional, ustedes lo deben conocer, la UNESCO declaró libre a Bolivia de analfabetismo. El 2008, les vuelvo a repetir, la UNESCO ha declarado libre de analfabetismo a Bolivia. Entonces, antes la tasa de las personas que no sabían leer ni escribir era muy alta, ahora, a partir del año 2008 para adelante, la UNESCO dice, no hay analfabetos acá en Bolivia. Y esto es otro de los puntos más interesantes. Vamos con el año 2009. Fecha específica, 7 de febrero del 2009. 7 de febrero, año 2009.
Como les decía, en el caso del año 2006 se había desarrollado una asamblea constituyente. ¿Cuándo termina todo esto? Ese 7 de febrero del 2009. Anótense, nueva constitución política del Estado. Y es esa nueva constitución política del Estado la que vamos a leer el día lunes para ir revisando lo más importante. Ahí está. A partir del 2009, siempre les comento a los chicos, ¿cuántos años habrán tenido ustedes? Año 2009, ya Bolivia ha tenido una nueva constitución y a partir de eso va a ir cambiando muchos de los modelos económicos, educativos, sociales en Bolivia. Listo, ese es un punto positivo. Vamos con otro punto más. Año 2010. Ahí está. Otra nacionalización más el año 2010. Anótense, nacionalización de la electricidad. Nacionalización de la electricidad. ¿De qué empresa específicamente estamos hablando? De ENDE, ENDE, ¿no ve? Por sus siglas, ENDE. Se ha nacionalizado entonces ENDE, la electricidad, la empresa de electricidad de Bolivia. Le pasaba lo mismo que YPFB, le pasaba lo mismo que Entel. Las ganancias iban al exterior y ahora a partir de ese momento Bolivia va a ganar más dinero todavía. ¿Qué más vamos a anotar? El año 2010 también, anótense, seguimos en el año 2010. Se va a crear la Agencia Boliviana Espacial, la AB, por sus siglas, ¿no ve? Agencia, se crea la agencia, anótense, la Agencia Boliviana Espacial. Se crea la Agencia Boliviana Espacial. ¿Para qué se crea la Agencia Boliviana Espacial? Pues para administrar lo que va a ser el lanzamiento, desde ya antes, del satélite Tupac Katari. Bolivia, por primera vez en la historia, lanzó un satélite desde China y Bolivia lo tiene hasta el día de hoy, ¿no? El Tupac Katari. Listo, ahí está. Año 2010, entonces se crea una empresa más para Bolivia. Vamos con otro detallito interesante. Año 2007-2014, así anótenlo. 2007-2014. En ese periodo se ha desarrollado esto. 2007 hasta el 2014. Y este es un dato internacional, no es nacional. La OMS, ¿saben qué significa la OMS? Organización Mundial de la Salud. Entonces, anótense. La Organización Mundial de la Salud afirma que Bolivia aumentó, van a ir tomando nota, afirma que Bolivia aumentó 173% del presupuesto en salud. Aumentó 173% el presupuesto en salud. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos viendo? Si Bolivia antes ganaba, gastaba, mejor dicho, si Bolivia antes gastaba, por decir así, 5 millones de bolivianos, por decir, 5 millones de bolivianos gastaba en salud, ahora Bolivia está gastando alrededor de casi 13 millones de bolivianos en salud. Se ha triplicado, se ha vuelto muchísimo, muy grande esa cifra de 173%, mucho para salud. Creación de hospitales, ítems para diferentes médicos. No es lo ideal, como siempre les digo, no es lo ideal. Tendría que quizás ser más, pero positivamente Bolivia ha cambiado este detalle, haciendo que Bolivia tenga mucha repercusión, mucho responsabilidad frente a la salud. Listo, vamos con otro detalle ahora. El caso de los conflictos. Vamos a un tercer punto. Primer punto, hemos dicho lo negativo. Segundo punto, lo positivo. Y ahora sí vamos con el tercer punto, que va a ser los conflictos. Antes de pasar a este punto, compañeros, me estaba olvidando, perdón que les moleste con esto. Perdón si es que les estoy haciendo borrar su subtítulo de los conflictos. Un detallito que quería simplemente de pasada así darles, no sé si es lo positivo desde la perspectiva del gobierno del MAS va a ser positivo, pero fíjense, ¿qué es lo que sucedió en los siguientes gobiernos? Me refiero específicamente al porcentaje
de votos que va a tener el movimiento al socialismo una vez que termine el primer gobierno de Evo Morales. El primer gobierno va a ser 2006 hasta el 2009. El 2009 se va a convocar a elecciones y lo que va a suceder es algo interesante a nivel internacional y nacional. En la política internacional y nacional siempre dicen, cuando un gobierno está mucho tiempo en el poder, 4 años en su primer gobierno, de ese 54% sí o sí va a tener que rebajar por lo menos un 51% o 48%, o a veces se desgasta tanto políticamente que va a tener apenas 30% de apoyo. Lo interesante, lo impresionante ha sido esto. El año 2009 va a ganar Evo Morales con el 64,22%. Imagínense, ese detalle muy curioso. 64,22%. En vez de rebajar, va a subir 10 puntos más el apoyo hacia Evo Morales. Ha sido una cosa muy interesante, muy impresionante para ese tiempo. 64%. En su tercera elección, vamos a hablar del tema de la reelección, ¿por qué se ha dado eso? En el tema de la constitución política, ¿ya? Entonces, en la reelección del año 2014, no ha sufrido tanto el cambio. ¿Con cuánto ganó la tercera reelección? 63,36%. 63,36%. Entonces, fíjense, ese es el detalle importante acerca de lo político también, hay que mencionarlo. Es histórico en el caso de Bolivia, de los gobiernos bolivianos, nunca se ve desarrollado ese tipo de cosas. Ganar con porcentajes tan altos una elección en Bolivia. Listo, entonces, compañeros, antes de pasar al tema de lo conflictivo, vamos a quedar ahí. El día de mañana nos vemos, compañeros, continuando el tema. Que el Señor les bendiga. Hasta mañana.